Al comienzo de nuestra historia conocemos a Shingu, un joven monje lleno de vida y determinación. Había ingresado en el monasterio en busca de sabiduría e iluminación, pero pronto destacó por una característica particular: su afán de ayudar. Shingu creía que la mejor manera de realizar su viaje espiritual era estar disponible para todos, todo el tiempo. Para él, ayudar a los demás era un reflejo directo de la compasión que se esperaba de un monje. Desde el amanecer hasta el atardecer, estuvo Shingu. Si alguien necesitaba comida, él era el primero en correr a la cocina y preparar cuencos de arroz para los monjes mayores. Si otro monje enfermaba, Shingu actuaba como enfermero, cuidando a sus hermanos con dedicación, llevándoles medicinas, pañuelos húmedos para aliviar la fiebre e incluso velando por su sueño. Su energía parecía inagotable y el joven monje creyó que estaba en el camino correcto. Después de todo, ¿no era el objetivo de un monje practicar el amor por los demás? ¿No era esto lo que defendía la enseñanza de Buda? Sin embargo, algo empezó a molestar a Shingu. Se dio cuenta de que a pesar de sus esfuerzos, el entorno que lo rodeaba no mejoraba. De hecho, parecía estar empeorando. Los demás monjes, que antes eran autosuficientes, empezaron a depender de él para las tareas más sencillas. Uno de ellos, por ejemplo, siempre llamaba a Shingu para que llevara leña, algo que siempre hacía por su cuenta. Otro dejó de buscar su propia comida, sabiendo que Shingu se la traería. Pero no fue solo eso. Con el tiempo, Shingu notó un patrón preocupante. Aquellos a quienes ayudó en repetidas ocasiones comenzaron a mostrar cierto malestar por su presencia constante. Ya no le agradecían de la misma manera, y en sus rostros traslucía una sombra de irritación. Antes, cuando Shingu los visitaba para ofrecerles ayuda, había sonrisas de gratitud. Ahora, esas mismas sonrisas eran forzadas, y el joven monje empezó a sentir que su presencia se estaba convirtiendo en una carga. Este cambio causó gran confusión en Shingu. Creía que estaba haciendo lo correcto, lo que le habían enseñado. Entonces, ¿por qué la gente parecía no mejorar? ¿Por qué la ayuda que ofreció, con tanto cuidado y devoción, parecía estar creando un ciclo de dependencia? En su corazón, Shingu comenzó a preguntarse: ¿realmente estaba ayudando? ¿O sin querer estaba debilitando a quienes lo rodeaban? Todas estas preguntas resonaban en su mente, pero la respuesta todavía parecía lejana. Sin embargo, Shingu estaba así a punto de descubrir que la verdadera esencia de ayudar no es solo actuar, sino saber cómo y cuándo actuar. Y este descubrimiento cambiaría para siempre su manera de ver el mundo, y especialmente de entender el concepto de compasión. La confusión de Shingu crecía cada día. Siempre estuvo dispuesto a ayudar, pero los resultados que vio a su alrededor no fueron los que esperaba. La gente no se hizo más fuerte con su ayuda, no se volvieron más independientes. Al contrario, parecían cada vez más dependientes de él. Shingu sabía que algo andaba mal, pero no podía entender qué era. Fue entonces cuando decidió buscar a su maestro, el viejo y sabio Kimpo. El maestro Kimpo era conocido en todo el monasterio por su silenciosa sabiduría. Rara vez hablaba mucho, pero cuando lo hacía, sus palabras eran como un espejo, reflejando verdades que otros no podían ver. Shingu se acercó a él con humildad, arrodillándose frente al maestro y revelando el peso que llevaba en su corazón. Respetado maestro, siento que estoy fracasando en mi camino. Ayudo a los demás con todas mis fuerzas, pero en lugar de crecer, parecen depender más de mí. No entiendo qué estoy haciendo mal. Shingu confesó, su voz cargada de incertidumbre. El maestro Kimpo lo observó por unos momentos,
con sus ojos serenos fijos en el joven monje frente a Xochitl. Entonces, en lugar de ofrecer una respuesta directa, Kinpo eligió el camino de la enseñanza a través de una historia, una práctica común entre los maestros zen. Shingu, déjame contarte una parábola. Un hombre, un día, encontró una mariposa tratando de salir de su capullo. Ella luchaba, temblando, mientras intentaba liberarse. El hombre, conmovido por la batalla de la pequeña criatura, decidió. Para ayudar, abrió el capullo para que la mariposa pudiera emerger sin esfuerzo. Pero al hacerlo, se dio cuenta de que sus alas eran débiles. Era necesario fortalecer las alas de la mariposa. Ella nunca desarrollaría la fuerza necesario para volar y vivir plenamente. Shingu guardó silencio durante unos segundos, reflexionando sobre la historia. Todavía no podía ver la conexión entre la parábola y su propia situación, pero la respuesta pronto llegaría. El maestro Kinpo, al notar la confusión de su discípulo, continuó. Shingu, muchas veces pensamos que ayudar significa aliviar a otros de sus dificultades, pero al igual que la mariposa, las personas también necesitan afrontar sus propias luchas. Al interferir constantemente, les estás quitando la oportunidad de crecer. Tu ayuda, aunque bien intencionada, puede estar haciendo lo contrario de lo que deseas. Estas palabras cayeron sobre Shingu como una revelación. Por primera vez, empezó a darse cuenta de que su afán por ayudar, aunque nacía de buenas intenciones, podía estar debilitando así a aquellos a quienes intentaba apoyar. El esfuerzo, la lucha, eran partes esenciales del crecimiento de cada ser. Al quitarle esto a la gente, Shingu los estaba privando sin querer de la oportunidad de volverse más fuertes. El maestro Kinpo concluyó sabiamente. El verdadero desapego, Shingu, no es solo dejar ir las posesiones materiales, sino también saber cuándo no interferir. A veces el mayor acto de compasión es permitir que otros enfrenten sus propios desafíos. Esas palabras seguían resonando en la mente de Shingu. Finalmente comprendió que ayudar no era solo una cuestión de acción, sino de discernimiento. A partir de ese momento comenzaría Issei-ten a mirar la ayuda de una manera completamente nueva, entendiendo que, al igual que la mariposa, cada persona tiene sus propias batallas que, al final, son esenciales para su crecimiento. Después de la profunda conversación con el maestro Kinpo, Shingu comenzó a observar el mundo que lo rodeaba con otros ojos. Comenzó a darse cuenta de algo que nunca antes había notado. No todos los problemas que aparecían frente a él necesitaban ser resueltos. Antes creía que cada dificultad era un llamado a la acción, una oportunidad para demostrar su compasión. Ahora veía las cosas de otra manera. Un día, Shingu estaba sentado bajo un árbol en el patio del monasterio, meditando y reflexionando sobre lo que había aprendido. Fue entonces cuando notó que uno de sus hermanos, el monje Kaoru, llevaba un montón de leña. Kaoru, que ya era mayor y menos vigorosa, derribó uno de los trozos de madera mientras caminaba. El reflejo inmediato de Shingu fue levantarse y correr para ayudarlo. Pero esta vez, algo le hizo dudar. Recordó las palabras de su maestro. No todas las peleas deben detenerse. Shingu observaba desde lejos, luchando contra su impulso de actuar. Kaoru se agachó lentamente, recogió la leña y, con dificultad, la volvió a colocar en la pila. Su rostro mostraba esfuerzo, pero también tranquila determinación. Siguió su camino, llevando la leña hasta su destino sin pedir ayuda, sin siquiera mirar a su alrededor para ver si había alguien cerca. Shingu, por primera vez, vio la escena con claridad. Se dio cuenta de que Kaoru no necesitaba ayuda. El monje mayor era muy consciente de sus limitaciones físicas,
pero también sabía que era capaz de afrontar el desafío solo. Shingu se dio cuenta de que si hubiera interferido, le habría quitado a Kaoru ese momento de superación. Habría impedido que el monje encontrara fuerza en sí mismo. Este evento hizo que Shingu reflexionara profundamente sobre algo que aún no había comprendido del todo: la ilusión de control. Había pasado tanto tiempo creyendo que era su deber resolver los problemas de otras personas que nunca se cuestionó si esos problemas realmente necesitaban una solución inmediata y, más importante aún, si él era la persona adecuada para resolverlos. Unos días después, surgió inesperadamente una nueva lección. Durante una mañana tranquila, Shingu escuchó un chirrido proveniente del interior del monasterio. Curioso, fue a investigar y descubrió que uno de los jóvenes monjes, Ryo, había roto su cuenco de cerámica, el único que solía comer. El joven se mostró visiblemente frustrado y comenzó a recoger los pedazos del suelo, uno por uno. Una vez más, el impulso de Shingu fue correr hasta ayudar. Sabía dónde encontrar un cuenco nuevo y fácilmente podía darle a Ryo uno de reemplazo. Pero nuevamente dudó. Recordó la historia de la mariposa y la lección de su maestro. Entonces decidió simplemente mirar. Ryo pasó horas intentando arreglar su cuenco roto. Juntó las piezas, mezcló un poco de arcilla simple y pacientemente pegó cada parte. Fue un proceso largo y tedioso, pero al final, el joven monje logró restaurar su cuenco. No era perfecto, las marcas de rotura aún estaban ahí, pero Ryo lo miró con una discreta sonrisa de satisfacción. Había hecho algo por sí mismo, sin depender de nadie. Shingu se alejó en silencio, respetando ese momento de superación. Lo que aprendió esa mañana fue algo aún más profundo. La ayuda no siempre es necesaria porque las personas a menudo necesitan desafíos para crecer. Si Shingu hubiera resuelto el problema para Ryo, le habría robado al joven monje la oportunidad de descubrir su propia fuerza, su propia capacidad para encontrar una solución. Ahora, Shingu entendió que el control era una ilusión. No necesitaba arreglar el mundo que lo rodeaba, ni resolver los problemas de todos. Las personas como él tuvieron sus viajes, sus luchas, y muchas veces estas dificultades fueron parte esencial de su crecimiento personal. Ahora sabía que algunas batallas debían enfrentarse solo, porque es en ellas donde se aprenden las mayores lecciones. Después de aprender valiosas lecciones sobre no interferir en el crecimiento de los demás, Shingu comenzó a aplicar esta nueva comprensión en su vida diaria. Comenzó a observar más, a intervenir menos y a comprender que, muchas veces, la mejor ayuda era permitir que las personas encontraran sus propias soluciones. Sin embargo, incluso con todo este aprendizaje, una verdadera prueba estaba en camino. Una prueba que pondría a prueba todo lo que Shingu creía entender. Un día, en una tarde soleada, mientras Shingu barría tranquilamente el patio del monasterio, una mujer de la aldea se acercó apresuradamente. Estaba claramente desesperada. Tenía los ojos enrojecidos por el llanto y la respiración entrecortada por la ansiedad. Shingu dejó caer la escoba al verla en tal estado y fue a su encuentro. «Por favor, ayúdeme, maestro Shingu», dijo la mujer casi sin aliento. «Mi hijo está gravemente enfermo. Está débil, tiene fiebre y temo que no podrá sobrevivir. Lo he intentado todo, pero nada parece funcionar. Los curanderos del pueblo no saben qué hacer. Por favor, vengan. Vaya a mi casa y salve a mi hijo». Shingu, con el corazón apesadumbrado, escuchó el grito desesperado de la mujer. Sus manos temblaron levemente, recordando las palabras de su maestro y la lección de no interferir en las peleas de los demás.
Pero ¿cómo no ayudar a alguien en una situación tan grave? Esta no fue una pelea cualquiera. Era la vida de un niño. Sintió una presión creciente en su pecho, que era lo correcto. Le pidió a la mujer que se calmara y la llevó a una zona más tranquila. Allí se sentaron debajo de un árbol. Shingu miró profundamente a los ojos de la mujer y con voz tranquila le dijo: «Entiendo tu dolor y tu preocupación, pero la verdadera fuerza para afrontar esta situación ya está dentro de ti. No hay nada que yo pueda hacer que tú ya puedas hacer. No tienes el poder para hacerlo tú mismo». La mujer, que esperaba una respuesta más directa, quedó perpleja. Miró a Shingu, como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. «Pero maestro, no sé qué hacer. ¡Te necesito!», suplicó, con los ojos llenos de lágrimas. Shingu se mantuvo firme, pero su corazón estaba en conflicto. Sabía que podía ir a la casa de la mujer, intentar hacer algo, tal vez ofrecer algunas palabras de consuelo al niño enfermo. Pero algo en su interior le decía que ese no era el camino. Si iba allí, estarías alimentando la idea de que ella necesitaba a alguien de fuera para solucionar sus problemas, cuando, en realidad, la fuerza estaba en ella misma. Gentilmente respondió: «El camino que debes seguir no depende de mí. Lo que tu hijo más necesita es tu paz interior. Encuentra esa paz y él sentirá tu fuerza. Esta batalla no es mía, sino tuya». La mujer salió del monasterio con el corazón aún apesadumbrado, pero algo en las palabras de Shingu la hizo reflexionar profundamente en el camino de regreso a su hogar. Cuando llegó, se sentó junto a su hijo y, por primera vez en días, sintió una calma que antes no había existido. Aceptó que, incluso con todo su miedo, necesitaba estar ahí para él con serenidad, no con desesperación. Pasaron las semanas y Shingu, aunque todavía pensaba en la mujer y su hijo, decidió no cuestionar su propio juicio. Sabía que si hubiera ido a su casa, tal vez su ayuda no habría hecho la diferencia. Se concentró en sus tareas diarias, manteniendo la confianza en que se había elegido el camino correcto. Entonces, un día, la mujer regresó al monasterio. Sin embargo, esta vez su rostro era diferente. No estaba llorando, no estaba desesperada. Había una profunda paz en sus ojos, un alivio que no necesitaba palabras para explicar. «Mi hijo no sobrevivió», dijo, con un tono sereno que sorprendió a Shingu. «Pero quería agradecerte. Tus palabras me ayudaron a enfrentar el dolor más grande de mi vida con valentía y aceptación. Descubrí una fortaleza que no sabía que tenía. Incluso en la tristeza, encontré paz». Shingu guardó silencio por un momento, absorbiendo las palabras de la mujer. Comprendió en ese momento que la verdadera prueba no era salvar una vida física, sino ayudar a alguien a encontrar la fuerza espiritual necesaria para afrontar la impermanencia de la vida. Su ayuda no fue resolver el problema, sino demostrar que el poder para enfrentar el dolor ya estaba dentro de ella. Después del encuentro con la mujer y la dolorosa pero enriquecedora lección que siguió, Shingu continuó su viaje de aprendizaje. Ahora sabía que la verdadera ayuda no siempre implicaba una acción directa. El tiempo que pasó junto a sus compañeros del monasterio y a los aldeanos reforzó este entendimiento, pero aún quedaba una última revelación que necesitaba experimentar: la sabiduría que se encuentra en el equilibrio entre ayudar y observar. La vida en el monasterio transcurría con su habitual serenidad, pero Shingu ahora destacaba por su presencia más tranquila y atenta. Ya no era el joven monje impulsivo que se apresuraba a resolver cada problema. En cambio, empezó a prestar atención a algo más profundo: la naturaleza de las situaciones
la energía de cada persona que lo rodeaba y el flujo de los acontecimientos. Era como si hubiera empezado a ver el tejido invisible que lo conecta todo. Una mañana, mientras daba su paseo matutino por el jardín del monasterio, Shingu encontró a otro monje mayor, Isamu, sentado en una roca, con una expresión de preocupación en su rostro. Isamu era uno de los monjes más respetados del templo, conocido por su paciencia y sabiduría. Pero ese día hubo algo diferente. Parecía cansado y su mente parecía estar en otra parte. Shingu, ahora más atento a estos matices, se acercó lentamente y se sentó junto a Isamu en silencio. Permanecieron allí unos minutos, sin intercambiar palabra, solo sintiendo la presencia del otro. Finalmente, Isamu rompió el silencio. «He estado cargando una carga, Shingu», dijo en voz baja. «Durante muchos años he sido el guardián del templo, ocupándome de las necesidades de todos y asegurándome de que todo esté en armonía. Pero ahora me siento viejo, incapaz de continuar con mis responsabilidades. La sensación de haberle fallado al monasterio me consume». Shingu escuchó atentamente, y en otro momento de su vida, inmediatamente habría ofrecido palabras de aliento, o se habría ofrecido como voluntario para asumir las responsabilidades de Isamu. Pero ahora sabía que la verdadera ayuda no estaba solo en palabras o acciones. Necesitaba sentir lo que realmente estaba pasando allí. Se quedó en silencio por un momento, reflexionando sobre la lección de equilibrio que había ido aprendiendo a lo largo de su viaje. Luego, con calma dijo: «Isamu, tal vez lo que estás sintiendo no sea un fracaso, sino una señal de que es hora de permitir que otros crezcan también. Tal vez sea hora de compartir esa responsabilidad en lugar de asumirla. Ahí solo». Isamu lo miró sorprendido. Shingu no había ofrecido una solución rápida, ni tampoco se había ofrecido a hacerse cargo del trabajo. En cambio, plantó una semilla de reflexión. Isamu permaneció en silencio, absorbiendo esas palabras, como si una nueva perspectiva estuviera surgiendo en su mente. Unos días después, Shingu vio suceder algo inesperado. Isamu reunió a los monjes más jóvenes y, por primera vez, comenzó a delegar tareas que siempre se había reservado para sí mismo. Permitió que otros cargaran con parte del peso que él había cargado durante tanto tiempo. No fue un abandono de sus responsabilidades, sino un acto de sabiduría. Se dio cuenta de que al compartir sus tareas, estaba dando a otros la oportunidad de aprender, crecer y contribuir al monasterio. Shingu, observando desde lejos, se dio cuenta de que ese era el equilibrio que había estado buscando. Entendió que ayudar no es solo interferir o no actuar, sino encontrar el equilibrio entre acción y observación. A veces la mejor manera de ayudar es estar presente y ofrecer la sabiduría adecuada en el momento adecuado, y otras veces es simplemente observar y permitir que otros florezcan por sí solos. Esta revelación final trajo una profunda paz al corazón de Shingu. Entendió que la verdadera sabiduría no está solo en ayudar o alejarse, sino en saber el momento exacto para hacer cada una de esas cosas. El equilibrio es fluido, dinámico, y solo puede entenderse cuando existe una conexión profunda con el presente y el flujo natural de la vida. Shingu comenzó a vivir esta sabiduría plenamente, ya no ansioso por ser el salvador, pero tampoco haciéndose a un lado cuando era realmente necesario. Aprendió a fluir con la vida, a ser como el agua que, sin forma rígida, se adapta a cada situación, a veces llenando suavemente el vacío, a veces permaneciendo inmóvil.